7:48 de la mañana, le doy la bienvenida a este espacio al economista Alberto Acosta Burneo, que ya está con nosotros. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días, siempre es un gusto. Economista, la primera preocupación, ¿está Estados Unidos a punto de entrar en un proceso de recesión económica como se ha anticipado en días anteriores, que pudiera experimentar ese escenario? Bueno, la semana pasada salieron los datos de empleo, unos datos decepcionantes, muy por debajo de lo que se había esperado, y por eso es que se generó este nerviosismo en el mercado. La economía norteamericana no está en recesión en este momento, pero sí está desacelerándose. Entonces, la especulación es cuándo podría entrar en una recesión debido a que está en esta fase de retirar el exceso de liquidez que inyectó el Banco Central, sobre todo a partir de 2020. Este es el ciclo económico de expansión que se inicia con una agresiva emisión de dinero, impresión de billetes acelerada. Eso sucedió en 2020. Después, la consecuencia siempre es inflación. Subieron los precios aceleradamente porque el dinero se incrementó de una manera excesiva. Y cuando se controla la inflación, que es lo que está haciendo ahora la Reserva Federal, que es desde el año pasado elevar tasas de interés, retirar el exceso de liquidez, es cuando la economía comienza a ver cuáles eran esas malas decisiones de inversión y cuando se ve los problemas que puede haber en la economía. Ese es el momento que estamos actualmente. Un momento en donde se ha venido retirando el exceso de liquidez y es probable que Estados Unidos entre en una fase de debilitamiento o incluso una recesión. Pero estos datos que circularon de este informe, como usted lo dice, mostrando esta alta tasa de desempleo, ¿eran un factor suficiente para ocasionar lo que pasó el lunes, este desplome de la bolsa de Nueva York, de Wall Street, y que además tuvo un efecto cascada en otras bolsas o mercado bursátil del mundo? Lo que sucede es que este ciclo de expansión, crisis que provocan los bancos centrales con sus políticas monetarias expansivas y el gasto fiscal también acelerado, tiene efectos en los precios de los mercados. Cuando se produce la expansión, cuando se inyecta mucho dinero, cuando se emite dinero y dólares agresivamente, como hizo Estados Unidos en 2020, eso se incorpora en los precios porque los precios comienzan a subir. Parece que hay muchísimo dinero, suben los precios de las acciones, de las materias primas, etcétera. Cuando se comienza a retirar ese dinero, los precios tienen que ajustarse a la nueva realidad. Se retira exceso de dinero, la demanda de esos bienes cae y eso se incorpora en caída de precios. Lo que vivimos esta semana fue un ajuste, una corrección en los precios. No va a ser la última. Vamos a ver futuras correcciones y todo va a depender de cómo evolucionen las cifras de Estados Unidos. Qué tan fuerte sea esa recesión, que es la gran interrogante. ¿Va a haber recesión? ¿Va a ser fuerte o no va a ser fuerte? Que está desacelerándose la economía norteamericana es innegable y que combatir la inflación tiene siempre un costo. Es este ciclo que empieza con la expansión cuando se inyecta mucho dinero y que produce inflación, y el tercer paso siempre es la crisis que se produce una vez que se retire ese exceso de dinero. Pero al ser una posibilidad que sí pueda caer entonces en una etapa, una fase de recesión en la economía de Estados Unidos, ¿cómo proyectar lo que eso pudiera ocasionar en el Ecuador? Bueno, ya vamos a ver algunos efectos. Hay efectos mixtos, hay efectos positivos y efectos negativos. Por el lado negativo, un menor crecimiento de Estados Unidos, que ya lo estamos viendo, mantiene una debilidad en los precios de las materias primas, particularmente el petróleo, precios más bajos del petróleo. Otro segundo efecto negativo para el Ecuador es lo que sucede con las remesas. Hasta ahora las remesas han sido bastante fuertes, luego de que se abrió la economía, una vez que pasó la pandemia, a partir de 2021. Una economía norteamericana más débil significa debilidad también en las remesas, y el principal origen de las remesas que vienen al Ecuador es precisamente Estados Unidos. Entonces, eso es por el lado negativo. Pero también hay efectos positivos. Estados Unidos, para poder enfrentar esta posible desaceleración o evitar esta recesión, la Reserva Federal va a recortar tasas de interés. Lo va a hacer probablemente incluso más rápido de lo que se planificaba. La siguiente reunión es en septiembre. Podría incluso haber una reunión de emergencia anticipada. Recortar tasas de interés significa que el financiamiento se abarata para el país, se abarata para el fisco, se abarata para el sector privado y que es más fácil conseguir fondos. Y relacionado también con este recorte de tasas de interés está una debilidad del dólar, lo cual también es positivo para el Ecuador porque un dólar débil nos permite recuperar, abaratar el país, un país que se había encarecido demasiado durante la bonanza petrolera. Todavía no hemos recuperado toda la competitividad perdida durante la bonanza. Un dólar débil nos ayuda a acelerar ese proceso de recuperación de competitividad. Ahora, viendo también lo que ya ha pasado en el país, ¿no? El riesgo país ha aumentado más o menos 155 puntos, está en 1.460. Y esto de aquí, pues,
se dice se debe también a esta disminución del precio del petróleo, algo que usted mencionaba también como consecuencia de lo que ya se está dando, ¿no? Pero ¿esto pudiera terminar cayendo en un default o no? ¿Es exagerado pensar en eso? Yo creo que eso es excesivo, más bien las cuentas fiscales van a sentir un alivio por el lado del pago de intereses, porque los intereses han subido aceleradamente precisamente por el incremento de intereses en Estados Unidos. Entonces va a haber un alivio en el pago de intereses, el sector privado también va a poder acceder a financiamiento de una manera más fácil, más barata en el exterior, porque hay que recordar cuando Estados Unidos eleva su tasa referencial, produce un efecto al estilo aspiradora, aspira los recursos del mundo hacia Estados Unidos, fortalece el dólar. Ahora estamos viviendo y vamos a empezar a vivir una etapa de normalización de la política monetaria norteamericana, lo que significa que empezarán a reducir tasas, ya no habrá ese efecto de llevar dólares de Estados Unidos, sino que los dólares buscarán otros destinos, buscarán rendimientos en el mundo y abre posibilidades para el país también para conseguir recursos. Claro, el gran desafío sigue siendo, y hablando de riesgo país, es poner en orden las cuentas fiscales. Porque ese riesgo país lo que refleja es unas cuentas fiscales que todavía son insostenibles. Y claro, eso nos mantiene fuera del mercado de capitales, especialmente si los precios del petróleo van a ser menores que los que hemos visto en el pasado. Ahora, pero ese escenario que usted también aquí ha descrito, ¿cómo se puede ver afectado si es que en la Asamblea prospera esta intención, por ejemplo, de declarar inconstitucional ese crédito con el Fondo Monetario Internacional? Ya hubo un desembolso de $1.000 millones y ahora pues más bien están tratando de que esto quede mermado a través de, hay que ver qué resultado no tiene, cómo prospera esto en la Asamblea. No es el primer intento de este tipo, es un tema político netamente, sin ningún sustento técnico. Ya la Corte Constitucional en 2009 rechazó una iniciativa similar. En 2019, cuando se llegó a un acuerdo con el Fondo Monetario, también trataron de declarar la inconstitucionalidad y la Corte Constitucional les dijo esto no es un tratado, aquí no hay que consultar a la Asamblea, esto es una operación de crédito. Entonces yo creo que en esta ocasión tampoco tendrá éxito, pero demuestra esa voluntad o esa intención de grupos políticos que no les importa el daño que pueden hacer a los ciudadanos con tal de destruir al gobierno de turno. Hay que estar claro, del financiamiento del Fondo Monetario lo que permite es suavizar el ajuste fiscal. Sin Fondo Monetario, el país tendría que hacer un ajuste en un solo año, un ajuste de shock, con un costo político gigantesco, porque no hay dinero para gastar, para ejecutar el presupuesto. El Fondo Monetario lo que permite, y el acuerdo lo que permite, es que a través del Fondo Monetario y los multilaterales, suavizar ese proceso de ajuste, extender el proceso de ajuste, que no se haga en un año, sino que se haga en 4 años que dura el programa. Entonces, al final del día, es un mecanismo para que el impacto social y económico del ajuste, que es inevitable, sea menor al que sería si no hay esos fondos. Entonces, ahí se explica por qué estos grupos políticos quieren oponerse al Fondo Monetario, porque si sacan al Fondo Monetario de la ecuación, el país, las finanzas públicas quedan ahorcadas, abocadas a un colapso inmediato, un efecto de shock que tendría un costo político enorme. ¿Y cómo queda la imagen del Ecuador también como país confiable, ¿no? A criterio de los organismos multilaterales? Quiero preguntarle también sobre la inflación. Ya hay datos. Julio cerró con la segunda inflación más alta en lo que va del año, un 0,93%. La primera fue cuando se dio este incremento del IVA y ahora se atribuye a tener este nivel de inflación producto del precio también de los combustibles. ¿Esta pudiera ser de aquí en adelante ya la constante? ¿Hacia dónde se apunta en ese sentido? La inflación más bien tiene una tendencia a reducirse. Hay que recordar que la inflación del Ecuador es consistentemente inferior a la inflación norteamericana. La inflación norteamericana también ha venido desacelerándose importantemente. En el Ecuador ha habido choques puntuales. Un choque importante fue el incremento del IVA y los apagones, que en abril produjeron un incremento muy fuerte, pero vimos cómo al mes siguiente la inflación cayó aceleradamente. Ahora ha habido un nuevo choque, que es el incremento de los precios de los combustibles, que vamos a ver también el efecto inmediato en los siguientes meses va a ser una desaceleración en la inflación. Ahora, y quiero preguntarle también cómo se proyecta lo que resta del año, ¿no? Definitivamente se ha dicho que la economía no va a crecer. Hay cifras que varían entre lo que dice el Fondo Monetario Internacional y lo que dice el Banco Central del Ecuador. El Banco Central argumenta que es conservador el Fondo Monetario, pero ¿quién va a tener la razón al final? Al final del día todo dependerá de algunos interrogantes importantes, como se cierra el Yasuní TT. Es el cuarto bloque petrolero del Ecuador, tiene que cerrarse en pocos días. El gobierno ha dicho que no va a optar por una prórroga. Exactamente, y eso significa que este mes tenemos que apagar el 12% de la producción petrolera del país. 1.300 millones de dólares que va a dejar de recibir el fisco, según el Banco Central, destrucción de 30.000 empleos, y no en el área petrolera, porque el área petrolera no genera directamente mucho empleo, sino que es en el resto de actividades, porque el petróleo genera muchas rentas que permiten a su vez financiar construcción, obra pública, etc. Si es que se acaban esas rentas, pues se acaban también el empleo en todas esas áreas.
Entonces, definitivamente todo dependerá de qué tan rápido se haga ese cierre. Si es que es inmediato, el impacto va a ser mucho mayor este año. Si es que se lo dosifica de alguna manera, podría posponerse el efecto para el próximo año. Al final del día, el rango de crecimiento está entre un Banco Central optimista, entre comillas, con un crecimiento de un 1%, y un Fondo Monetario Internacional conservador con un 0,1%. Al final del día es una economía que crece lento, aunque hay que reconocer que yo creo que el segundo semestre de este año va a ser mejor que el primer trimestre. Bueno, veremos. El tiempo nos dirá, ¿no?, qué pasará en ese sentido. Quiero agradecerle al economista que nos haya dado estos minutos para el análisis. Muchísimas gracias, siempre es un gusto. Que tenga un buen día. Con eso estamos concluyendo ya esta emisión de 24 horas. Vienen las noticias de la comunidad. Buenos días.